Un encuentro que puso las cartas sobre la mesa. El alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, fue recibido en Cuba por el presidente Miguel Díaz-Canel. Pese a las diferencias existentes, Díaz-Canel reconoció la importancia de los lazos históricos y culturales entre el bloque unitario y Cuba para favorecer el diálogo. Yo creo que hoy, tanto en el ámbito político-diplomático como en el ámbito de la cooperación, hay un camino que se ha ido ordenando y que va dando resultados. Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la revolución. Y estamos dispuestos a todo. Y estaremos en las calles combatiendo. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. La orden de combate está a la calle los revolucionarios. Mira cómo traen a la policía vestidos civil para que se fajen. No voy a quitarte, no voy a quitar el teléfono. No hay falta de respeto. No te pongas de falta de respeto. Sí. Cuidadito. Oye, dispara. La orden de combate está a la calle los revolucionarios. Prácticamente autorizó a que se utilizara la violencia. Salgamos a la calle y no le vamos a permitir a los gusanos que se cojan la calle. Los jóvenes, los viejos, con palos para algo. ¡No tenemos miedo! Eran muchos los muchachos del servicio militar con palos, con piedras, y yo sabía que eso ya ahí se iba a acabar. Están dando golpes. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Cuando me entran a la estación, que me empiezan a dar golpes por la espalda y que me tiran hacia el suelo, me decían, manifiéstate ahora. Mira, represión. Mira cómo le dan golpe, mira. No sé, le dieron un balazo, Cuando usted manda gente que no son la policía, que es el ejército, en camiones del ejército, usted está rompiendo una lógica del pacto de la República, que es que el ejército no se mete en la calle. Y creo que las potencialidades en el futuro son amplias. Josep Borrell también opinó sobre dos temas clave en la relación de la isla con Estados Unidos. Tengo que esforzarme para mantener la unidad de todos en el voto de las Naciones Unidas en contra del bloqueo. Desde Unidas Podemos y otras terminales políticas favorables a la tiranía cubana, se suele repetir insistentemente que Cuba está sometida a un bloqueo. En este caso hay un bloqueo. A Cuba, que es un país hermano y que está sufriendo un bloqueo inaceptable, como señalan las Naciones Unidas. Acabar con el bloqueo sistemático que tienen países como Estados Unidos, como Israel. El término bloqueo se ha popularizado tanto que en el imaginario colectivo ya asociamos Cuba a bloqueo estadounidense. Sin embargo, Estados Unidos no somete a Cuba a un bloqueo económico, somete a Cuba a un embargo económico. Y la diferencia no es menor.
Un bloqueo es un acto de guerra regulado específicamente por el derecho internacional público. Si acudimos a la Enciclopedia de Oxford de Derecho Internacional Público, podemos leer exactamente esto. El bloqueo es una operación bélica dirigida a impedir que barcos o aviones de todos los países, enemigos o neutrales, entren o salgan de ciertos puertos, aeropuertos o zonas costeras que pertenezcan, hayan sido ocupadas o se hallen bajo el control de un país enemigo. Un bloqueo siempre implica el uso de la fuerza militar dirigida contra los puertos o la línea costera enemiga. Es decir, que un bloqueo supone utilizar el ejército, en este caso el ejército de Estados Unidos, para impedir militarmente, por la fuerza, que cualquier país entre en contacto, comercial o no comercial, con el país que está siendo bloqueado, en este caso con Cuba. Lo que está aplicando Estados Unidos sobre Cuba es un embargo comercial. Prohíbe que empresas estadounidenses o empresas extranjeras que tengan sede en Estados Unidos establezcan relaciones comerciales con Cuba. Y lo prohíbe por razones que nos podrán parecer más o menos acertadas, especialmente habida cuenta de la dramática situación por la que está atravesando a día de hoy la economía cubana, pero que desde luego tienen su razón de ser. El embargo, que no bloqueo, de Estados Unidos sobre Cuba se establece para impedir que nadie haga negocios con propiedades que fueron robadas por el gobierno cubano a las empresas y a los ciudadanos estadounidenses después de la revolución del año 59. Es decir, la justificación moral del embargo es no traficar con propiedades robadas. Creo que el embargo estaría perfectísimamente justificado aún hoy para los miembros de la nomenclatura cubana, pero desde luego cuando terminan pagando las consecuencias del mismo personas que no tienen responsabilidad, después de 6 décadas, creo que sí habría llegado el momento de levantar ese embargo. En todo caso, este es otro debate. Lo que no es opinable, lo que no debería ser debatido, es si Cuba está sometida a un embargo o a un bloqueo. Decididamente está sometida a un embargo, no a un bloqueo. Como podemos observar en estos gráficos, en el año 2019, Cuba importó bienes por importe superior a 5.000 millones de dólares y los importó de países tan diversos como España, Italia, Rusia, Alemania, Francia, China, India, Turquía, Corea del Sur, Canadá, México, Brasil, Argentina, Uruguay y Estados Unidos. Es verdad que los flujos comerciales de Cuba con cualquiera de estos países o con otros países son menores de lo que alternativamente serían si no existiera el embargo. Pero en caso de que el embargo no fuera embargo sino un bloqueo, Estados Unidos impediría militarmente que cualquiera de estos países exportara bienes a Cuba. Es decir, que Cuba comprara bienes y recibiera bienes de cualquiera de estos países. Es más, la propia resolución de las Naciones Unidas, A/75/L.97, a la que continuamente están haciendo referencia los miembros de Podemos para justificar que Cuba está sometida a un bloqueo de Estados Unidos, esa resolución a la que solo se opusieron Estados Unidos e Israel, esa resolución, en su texto en inglés, no habla de bloqueo, que en inglés es blockade, sino que habla de embargo. Como podemos leer, este texto reafirma la necesidad de acabar con el embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. El embargo, no el bloqueo. Luego es cierto que cuando las Naciones Unidas traduce esta resolución, que en inglés está escrita como embargo, no como blockade, traduce embargo como bloqueo. Pero no porque la traducción correcta al español de embargo sea bloqueo, sino porque muy probablemente aquellas personas encargadas dentro de las Naciones Unidas de traducir del inglés al español sean personas con un sesgo favorable al gobierno de Cuba y estén inmersos en la misma labor propagandística que no cuela en inglés. Porque en inglés los funcionarios estadounidenses sí se leen las resoluciones y sí rechazan, obviamente, que aparezca bloqueo cuando no es bloqueo, sino que es un embargo. Porque esa es la cuestión de fondo. Aquellos que conscientemente, sabiendo cuál es la definición de bloqueo, sigan utilizando el término bloqueo para referirse al embargo que Estados Unidos establece sobre Cuba, están formando parte, conscientemente, voluntariamente, de la campaña propagandística de autolegitimación de una tiranía. Porque a los primeros que les interesa que se hable de bloqueo sin ser un bloqueo es evidentemente a la nomenclatura socialista de Cuba, porque de esa manera se pueden victimizar y porque de esa manera pueden establecer dentro del imaginario colectivo que el comportamiento de Estados Unidos hacia Cuba es un acto de guerra. Y como es un acto de guerra, Cuba está permanentemente en estado de excepción, y ese estado de excepción implica recortar estructuralmente las libertades de los ciudadanos cubanos. En medio de una guerra, el gobierno está legitimado a tener poderes extraordinarios, poderes excepcionales, para defenderse frente a los atacantes externos. En medio de una guerra, aquellos que colaboren, aunque sea ideológicamente, aunque sea discursivamente, con el bando enemigo, son traidores que deben ser procesados. Pues bien, al insertar en el imaginario colectivo que Estados Unidos se mantiene en guerra con Cuba a través del establecimiento de un bloqueo que no es tal, todos aquellos que siguen repitiendo insistentemente que Estados Unidos bloquea a Cuba son colaboracionistas de la tiranía cubana para que ésta pueda legitimar externa e internamente el cercenamiento sistemático que viene aplicando contra las libertades de los ciudadanos cubanos desde hace más de 60 años. Como Estados Unidos nos bloquea militarmente, como estamos en guerra contra Estados Unidos, yo tengo que defender al pueblo cubano de la invasión, de la amenaza, del ejército estadounidense, y aquellos cubanos que osen aliarse, aunque sea ideológicamente, aunque sea discursivamente, con Estados Unidos, serán castigados como enemigos del pueblo. Dejen de utilizar la palabra bloqueo, dejen de ser correas de transmisión de la propaganda de la tiranía cubana. Se puede criticar el embargo de Estados Unidos contra la tiranía cubana sin necesidad de ayudar a esa tiranía a seguir divulgando mentiras que les sirven, en última instancia, para oprimir a sus ciudadanos. Tengo que esforzarme para que todos entiendan que incluir a Cuba en la lista de los países que apoyan el terrorismo es una barbaridad. Fusilamientos, sí. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. La reunión se dio en el contexto de la realización del Consejo Conjunto Cuba-Unión Europea, un espacio que intenta facilitar el acercamiento de Bruselas con América Latina. En las discusiones, Borrell tocó el sensible tema de los derechos humanos. Los derechos de las personas, los derechos humanos, lo que llamamos libertades políticas, que incluyen los derechos a las manifestaciones pacíficas, la elección de los gobiernos de forma libre y democrática. Me parece que la cantidad de plazas es equivalente a la cantidad de candidatos, por lo tanto no hay elección. No creo realmente que van a haber cambios ninguno, entonces todo lo mismo con lo mismo. Yo no pienso votar. También se conversó sobre la guerra en Ucrania. Cuba mantuvo su posición de no estar de acuerdo con la invasión, aunque dirige la culpa a Washington y la OTAN.